El juez Hurtado, que ha procesado al fiscal general del Estado, es otro ejemplo de esto mismo. ¿Está haciendo política? Mire, el caso del fiscal general del Estado es, desde mi punto de vista, un auténtico despropósito procesal, y de hechos y de procedimiento en sí mismo. Porque no hay, por el análisis que yo he hecho y lo que conocemos desde fuera, no hay ni un solo elemento que nos lleve a una afirmación siquiera indiciaria, pruebas se verán en el juicio oral, que lleve a la conclusión de que el fiscal general del Estado actuó de forma contraria a la ley, sino todo lo contrario. Cumplió el deber de información que establece el propio artículo 4, creo, del Estatuto del Ministerio Fiscal y la propia circular de 2005, donde se establece la obligación de informar por parte de la Fiscalía ante lo que era un bulo. Y, por cierto, no se ha investigado esa afirmación falsa ni esas posibles calumnias que se hicieron desde el principio y creo que se debería de investigar. Y luego, más allá de eso, la instrucción ha sido unidireccional. No ha habido prácticamente contradicción y se siguen en el último auto de apertura de juicio oral, se siguen manteniendo afirmaciones muy duras, como por ejemplo que desde la Fiscalía General se comunicó al Palacio de la Moncloa o a la Secretaría General o tal. Pero bueno, oiga, es que eso no es verdad, no hay ningún soporte. Y por contra, se rechazan los testimonios de varios periodistas, entre otros el de esta casa de la Sexta, cuando han dicho categóricamente no fue el fiscal general. Entonces, no sé cómo van a probar cómo van a romper la presunción de inocencia. Si el Partido Popular estuviera en el gobierno, su fiscal general del Estado jamás sería imputado, y menos por la filtración de un correo electrónico. Por cierto, tú eres periodista. No sé, analicemos la casuística de este país, de las causas judiciales que acaban trascendiendo en la prensa, documentos públicos, etcétera, que acaban trascendiendo en la prensa. ¿A cuántos fiscales se ha sentado en el banquillo? Porque yo no recuerdo de ninguno. Va a ser la primera vez el fiscal general del Estado. Si el PP gobernara, su familia no estaría siendo investigada. De hecho, a Begoña Gómez, el último episodio de la instrucción del señor Peinado es que tenía una asesora que mandó 2 correos a la Complutense diciéndole a uno, oye, haciéndole un favor, como ella describe ayer, vamos, que no sé dónde está la materia penal. Y tenemos en el Congreso de Diputados al señor que le llevaba las bolsas de la compra cobrando de dinero público. Por no hablar de cómo el señor padre del señor Rajoy habitó la Moncloa los últimos años de su vida con cuidados médicos que financiamos todos. Y ahí no ha habido ningún ilícito. Es que la hipótesis no me vale. Es decir, cuando el Partido Popular ha estado en una situación judicial comprometida es porque estaba de mierda hasta la frente, porque tenía la sede comprada en negro, porque había pagado sobresueldos a toda su cúpula, porque tenía un tesorero con 40 millones en Suiza. Vamos, es que, de verdad, o sea, yo no admito que el Partido Popular, a partir de una construcción, de una fabricación, diga que es que estamos en una situación insostenible. No, estamos en una situación absolutamente artificial, ficticia, creada para intentar desbancar a un gobierno que nunca se ha aceptado. Que nunca lo ha aceptado la derecha de este país, ni la política, ni la judicial, y menos a partir de la ley de amnistía. La ley de amnistía ha sido algo insoportable para determinados jueces de este país, que no han querido ni siquiera implementarla. Y a partir de ahí, de esos polvos, estos lodos. Así de claro. ¿No tiene que dimitir el fiscal general del Estado después de que se haya dictado ya auto de apertura de juicio oral por un delito de revelación de secretos? Porque es inocente, punto 1, lo dicen hasta los periodistas que recibieron la información, y punto 2, lo dice el propio magistrado que hizo el voto particular del recurso que presentó contra su imputación, porque no se le va a juzgar con ninguna prueba, se le va a juzgar sin la más mínima prueba. Me remito al tenor literal de lo que dice un magistrado del Tribunal Supremo que conoció la causa. Hay analistas y juristas que consideran que el auto de apertura de juicio oral en sí mismo es un avance de lo que puede ser una sentencia condenatoria. ¿Lo entiende así? Bueno, es que yo creo que están dando muchas pistas. Esto parecía claro incluso prácticamente desde que empezó la causa, ¿no?
Lo sorprendente de todo es que la causa haya seguido avanzando a pesar de que los intentos de encontrar alguna prueba han fracasado todos y no han sido intentos livianos, es decir, registrar el despacho del fiscal general del Estado o incautar su móvil, etcétera, no son medios de prueba livianos, son medios de prueba muy gruesos y no se ha hallado ninguna prueba que le incrimine. Por tanto, ya están dando pistas de que a pesar de eso siguen adelante. Es evidente que, en fin, una sentencia condenatoria no sería ni mucho menos sorprendente. También tengo que decir que es que ni siquiera lo disimulan, porque, hombre, imponerle una fianza de 150.000 euros, en fin, es que si uno se pone a mirar las fianzas que se imponen en este tipo de casos o en casos más graves, pues se da cuenta de que aquí, en fin, anchas Castillas. ¿Y cómo se puede explicar en una democracia que haya un magistrado que haya impuesto esa fianza con un criterio inconstitucional según la doctrina del TC? Se puede explicar, lo explicó muy bien en su día el consejero aquel que tuvo Díaz Ayuso, que bueno, pues pasó de ser magistrado a consejero, de consejero a magistrado, ahí sigue, ¿no? Lo explicó muy bien. Yo creo que la mayoría de la carrera judicial está con el Partido Popular. Esto lo dijo él, no lo digo yo, ahí está en una portada, ¿no? Y en este caso concreto no solo está con el PP, es que ha estado vinculado al Partido Popular. Por tanto, en fin, es un elemento más de la oposición del Partido Popular al gobierno del Partido Socialista. ¿Hurtado es uno de esos magistrados que se dedica a hacer política en vez de impartir justicia, como dijo el presidente del gobierno? Es evidente que él hablaba de que hay jueces que hacen política y políticos que intentan hacer justicia, y yo creo que está bastante claro en este caso, ¿no? En el caso de Hurtado. Sí, sí, claro, y en el de Peinado. Sí, en Peinado evidente, también, ¿no? Es otro ejemplo claro. Es un ejemplo clarísimo. Yo, si tuviera que enseñarle a un estudiante de Derecho lo que es una causa prospectiva, pues le mostraría la instrucción de Peinado de la causa de Begoña Gómez. No hay más que enseñársela, y entonces ve lo que es una causa prospectiva, una causa que empieza por una cosa, sigue por otra, acaba por otra, es decir, ahora pide los correos de 8 años, es decir, no es una causa en la que haya unos hechos delictivos de partida y se investiguen, sino que se investiga a una persona, se investiga su vida, su actividad, a ver si se encuentra algo que pueda ser delictivo por lo que juzgarla, porque lo que se propone no es sancionar una conducta concreta, sino que lo que se propone es sancionar a una persona concreta. Eso es una causa prospectiva. ¿La causa abierta contra el hermano del presidente del gobierno también es una causa prospectiva? No, ahí no hay una causa prospectiva, porque lo que se ha investigado, lo que parece que en lo que se han centrado las investigaciones en todo momento, es en si este señor había entrado o no como personal de la Diputación de Badajoz por los cauces, digamos, legales y sin ningún tipo de enchufe, o si lo hizo a través de un enchufe. Creo que eso es más o menos en lo que está centrada la causa. Otra cosa es que ahí haya prueba, ¿no? A mí, honestamente, me llama mucho la atención que un señor que ha estudiado en San Petersburgo, que ha hecho música por medio mundo, pues no dé la talla para estar en la Diputación de Badajoz. Es decir, es algo que, en fin, a mí con todo el respeto para los de Badajoz, o sea, a mí es algo que me deja loco, ¿no? Que uno no pueda ir de San Petersburgo a Badajoz a recibir un humilde sueldo de 2.000 y pico euros al mes. Es decir, estamos, como en el caso de Begoña Gómez, sigo sin ver el ánimo de lucro donde está. Es decir, es que todavía nadie nos ha dicho cuánto dinero, después de 2 años de investigación, se ha embolsado esta señora en esas actividades tan maravillosas y tan lucrativas. Creo que 14.000 euros. 14.000 euros. O sea, esto es, o sea, lo que están haciendo con este gobierno, lo que están haciendo con el presidente del gobierno y su familia, es algo que se recordará durante muchísimo tiempo, que se estudiará en el futuro y que este país pagará esta democracia, y no sé si lo pagarán los que lo están protagonizando, pero desde luego es algo que pagaremos como país. Esto que se está haciendo es que es absolutamente inconcebible. ¿Cómo interpretó ayer que Feijóo le dijera al presidente del gobierno que tiene miedo de acabar en el juzgado? ¿Interpretó que era una amenaza, que era información de primera mano? Porque el Partido Popular ha ido anticipando algunas decisiones judiciales. Cuando no haces política, porque Feijóo no hace política, Feijóo hace matonismo cada día, ¿no? Insulta, amenaza, siempre está trasladando como que tiene una información privilegiada del juzgado, etcétera, ¿no? Cosa que probablemente sea cierta. Entonces, cuando tú haces eso, pues tu discurso es ese, tan pobre, además, yo no sé si él se da cuenta, pero se está convirtiendo en un personaje profundamente antipático. Es
Es decir, yo no sé si ese es un buen punto de partida para alguien que quiere ser presidente del gobierno, pero una persona que está permanentemente agrediendo a los demás, que incluso cuando sale de copas y se va a cantar a un karaoke a celebrar su cumpleaños o lo que sea, se acuerda del presidente del gobierno y le llama hijo de puta, pues chico, es una persona que yo creo que no está capacitada para presidir un país, ¿no? El acuerdo con el Consejo General el acuerdo con el Partido Popular para renovar el Consejo General del Poder Judicial fue un error a la vista de los acontecimientos diferentes, pero desde su alta responsabilidad, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se lo mencionaba hace unos segundos, acusa a los jueces, en este caso, de hacer política. Vamos a recuperar exactamente lo que dijo, porque lo ha dicho al principio de esta semana. Pasan tantas cosas, han pasado tantas cosas esta semana que nos parecen prehistoria estas declaraciones del presidente Sánchez, pero vamos a oírla. Que hay jueces haciendo política y que hay políticos que tratan de hacer justicia, sin duda alguna la hay. Afortunadamente es la minoría, pero la hay. Y hacen un daño terrible, un inmenso daño a la justicia. Si usted me pregunta por mis familiares, pues es que yo sé cómo viven, yo sé qué han hecho, cómo son. Por tanto, yo lo que espero es que la justicia efectivamente haga justicia. ¿Hay jueces que hacen política, sí o no, señor Garzón? Yo, en cuanto a la otra parte de la frase, de que hay políticos que hacen justicia, no estoy de acuerdo con el presidente. Hay políticos que instrumentalizan la justicia, con unos fines espurios, probablemente, pero es la justicia la que actúa. Y una vez que la justicia actúa, hay unos parámetros legales, constitucionales, que son los que establecen el modus operandi de un juez en una instrucción, de un tribunal en un juicio, el respeto a los principios de la presunción de inocencia, la igualdad de armas, etc. Cuando una instrucción se sale de esos cauces y establece objetivos aparentemente predeterminados, es decir, que, digamos, utilizando el refrán español, pone el carro antes que los bueyes, es decir, ya tienes quién es el posible autor y acomodamos todo lo demás, evidentemente se puede producir esa instrumentalización. ¿Eso ha ocurrido? Sí, ha ocurrido, claro, pero no solo en España, ocurre en muchos países, pero ahora sí estamos hablando de España, eso sobre. Y cuando una investigación se hace de forma prospectiva, es decir, vamos a ver qué sale, se cierra una puerta, se abre otra, te la vuelven a cerrar y buscas por otro sitio, llegas en el momento en que dices, esto es una especie de causa general, a ver si me pillen de alguna manera y en algún momento en cualquier resquicio. Eso no es una investigación con todas las garantías, ni es proporcionada, ni es respetuosa del Estado de Derecho. Y eso se está produciendo hoy día en España. Es verdad que la mayoría de los casos, y eso creo que lo dijo el presidente también, salvó a la inmensa mayoría de las actuaciones judiciales. Entre otras cosas porque hay unos mecanismos que establecen cuáles son esos parámetros y si no se cumplen, se corrigen. Pues venga, les soy concreto, salvo a esa inmensa mayoría. ¿El juez Peinado es uno de esos jueces que hacen política? Bueno, yo en alguna ocasión he criticado la instrucción y el derecho a la crítica existe. Evidentemente, yo me rijo, no conozco cuál es el contenido del proceso más que por lo que está publicado, y por lo que está publicado y por la variación del objeto procesal de investigación, al menos lo que, desde mi punto de vista, lo que está haciendo el juez de instrucción no es correcto de acuerdo con los parámetros que yo mismo he establecido. O sea, que está haciendo política, en su opinión, claro. Bueno, si está haciendo política o no, lo sabrá él, pero que concuerda la forma de investigación con determinados intereses, y entramos en la segunda parte de la frase, es decir, que hay intereses políticos mediantes ahí, porque estamos viéndolo todos los días en el propio corte que ha puesto de las afirmaciones que se hacían en el Parlamento. Pues bueno, el líder de la oposición lo estaba sacando, lo estaba diciendo, estaba afirmando, es decir, se está utilizando como arma política un procedimiento judicial, y eso quizás es lo que desde mi punto de vista corrompe más al propio sistema. Presidente Sánchez, la última vez que estuvo usted aquí en este plató fue días después del encarcelamiento de Santos Cerdán, y yo le pregunté qué debía hacer el presidente Sánchez, si debía irse, y usted me contestó que debería hacer una cuestión de confianza o dar un paso al lado y que entrara otra persona. He leído textualmente su respuesta. ¿Sigue pensando lo mismo? No necesariamente. ¿Ha cambiado de opinión? No, yo internamente sigo pensando
que ese hecho se debería de haber producido, pero es una opinión personal. Vale. A partir de ahí, el presidente ha dado una serie de explicaciones y ha habido debates políticos. Lo que ocurre es que a mí me falta el juicio de la confianza en el Parlamento, pero ni soy parlamentario, ni estoy ni tengo poder para decir lo contrario. Yo creo que ante una tesitura de la que estamos hablando, debería de haberse producido un acto de alcance equivalente. No se produjo, dio explicaciones en el Congreso. Bueno, seguimos adelante porque todavía hay que seguir respetando la presunción de inocencia y la respuesta política la ha dado. Que yo no la comparto es otra historia. No quiero dejar de preguntar al señor Garzón por un asunto sobre el que hemos aportado una información muy interesante en La Sexta esta semana. Hemos tenido acceso a los audios de la declaración ante el juez en sala judicial de los peritos de Hacienda, de la agencia tributaria, que investigaron al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Luego lo vamos a escuchar a lo largo del programa, porque claro, contradicen absolutamente los argumentos que sigue manteniendo a día de hoy la presidenta Díaz Ayuso. Y fíjese, vamos a recuperar algunos de esos argumentos esta misma semana aquí en esta casa, en A3 Media, en Espejo Público. Esa operación de Estado, que esto en realidad va contra mí. A ver, yo no soy defensora de mi pareja. Era una inspección fiscal que él ya había pagado, que lo hizo fuera de plazo, y de lo mismo para un señor particular que, de no ser mi pareja, no estaría en ningún lado. Porque sale con Ayuso, o porque ya hemos decidido que es culpable. Fíjese que habla de operación de Estado, me llama la atención todas las voces que se han levantado contra Pedro Sánchez cuando decía que algunos jueces hacen política. Si dice Díaz Ayuso que hay una operación de Estado, está señalando a altas funcionarias de la agencia tributaria, está señalando también a la jueza instructora. Es que ¿Está haciendo lo mismo en este caso que se le acusa hace Pedro Sánchez? El problema es la manipulación de las palabras y a veces yo creo que no saber cómo funcionan las instituciones. Y al menos quienes ostentan una alta responsabilidad en las instituciones deberían saber que el gobierno, en el devenir y en la actuación de la agencia estatal tributaria y en todo el sistema de inspecciones, cuando alguien defrauda o cuando está sometido a una inspección, no tiene nada que ver el gobierno, no puede ni siquiera intervenir. Es un organismo técnico que cumple la ley y desarrolla la investigación, y cuando llega a la conclusión de que se ha producido una presunta defraudación, levanta un acta correspondiente, y si pasa la defraudación más de 120.000 euros, pues tiene que dar traslado a la fiscalía correspondiente, que es lo que aquí sucedió. Es decir, se vieron que había la posible falsificación de unas facturas y unos ingresos que aumentaron exponencialmente y que no se correspondieron con el aumento del tributo correspondiente, hacen una valoración, hacen un informe pericial y ahora está en manos del juez o de la juez correspondiente que los tiene que valorar. Es decir, es el funcionamiento normal, desde el principio hasta el final. Que digan que es una operación de Estado contra una persona diferente, yo creo que es una exageración. Actuar de forma muy, muy temeraria, que no debería de producirse en quien tiene esa alta responsabilidad, que entre otras cosas ha contribuido a que este tema sea de interés público, porque ha sido esta persona, la presidenta de la Comunidad de Madrid, la que desde el principio ha llamado a publicitar el tema y a darle un carácter público que no tenía. Pero lo que sí es veraz y cierto son las declaraciones y el análisis y la inspección de estas inspectoras de Hacienda. Bueno, lo que hemos oído de las inspectoras es demoledor. Y más demoledor es si luego conocemos cómo se derivaron los acontecimientos de los hechos y cómo se puso en marcha la maquinaria de la Comunidad de Madrid con fondos públicos para atender a un particular, a un presunto prevaricador. Defraudador confeso. Ah, vale. Se me ha ido claro. Nos hemos quedado así todos callados porque... No, porque se me ha ido Estamos mezclando cosas. Digo, ¿de qué caso estábamos hablando? Defraudador confeso, se me ha ido. De fondos, yo creo que él se paga a su propio abogado, no como otras parejas.
Vamos a ver, yo celebro que aquí todos les parezca bien que se filtren partes de las declaraciones de un juicio, cuando, por ejemplo, ocurre con la mujer del presidente, siempre decimos que no me parece bien, ni con unos ni con otros. No, vale, pero como la primera que dice como argumento inicial. Soy la primera que dice que las filtraciones de los juzgados, todos, absolutamente todos, deberían ser analizadas, pero todas, por decirlo todo, por decirlo todo. En segundo lugar, este señor, que yo sepa, no vive en ninguna residencia oficial de la Comunidad de Madrid, ¿no? Vale. Entonces, este señor tiene una atención mediática como la que estamos viendo, simplemente por ser la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Es decir, no tiene ningún cargo institucional, ni reside, ni tiene un asesor de la Comunidad de Madrid, tal, para poner cada cosa en su punto. Entonces, hombre, que esta persona tenga un contencioso, un litigio con Hacienda, y este caso, como sucede en nuestro día a día de litigios que puede haber con Hacienda, varios. Pero sabemos de este caso porque queremos ir no solo contra este particular y este delito contra Hacienda, sino contra la presidenta de la Comunidad de Madrid. Miguel Ángel Rodríguez. Bueno, eso fue lo dices el que tú. filtró, hombre. Eso lo dices tú. Lo saben todos. Bueno, Miguel Ángel Rodríguez filtró este caso. Si no, bueno, a unas horas nos íbamos a encargar de un señor, nos íbamos a encargar de un señor que está cobrando millones por ser la opinión de Zaida Cantera. Pero no es así, ni en el juzgado está acreditado así. Es la opinión de Zaida Cantera, que quede claro, porque a veces decimos afirmaciones apodícticas y parece ser que tiene que tener veracidad. Pero lo que tú acabas de decir es tu opinión, tu opinión. Y cuando estabas involucrando los famosos fondos que se le está pagando a la Comunidad de Madrid a esta persona, no es verdad. Ni los abogados, ni vive en una residencia oficial, y por lo único que tiene una atención... Disfrutad de los chalets que se compran con el dinero de... ¿no? ¿Qué chalets? ¿De qué dinero? Se ha olvidado. ¿De qué chalets y de qué dinero? Esta señora no estaba en ningún sitio. Sí. Eso, un edificio... Venga, acaba Andrea y voy con Emilio. Vamos, las cosas y no habláis con el cuando no os interesa. Vamos al asunto. Venga, acaba Andrea. No, yo he dicho, hombre, que es muy curioso que un litigio con Hacienda trascienda, como está trascendiendo a caso mediático y de interés político, cuando esta persona no tiene ninguna vinculación con ningún institución de la Comunidad de Madrid, ninguna. A lo mejor no hubiera trascendido si la presidenta de la Comunidad de Madrid no se hubiera puesto a defenderle en la sede oficial de la Comunidad de Madrid, si hubiera encargado a su jefe de gabinete llamar a periodistas para decirle que les iba a cerrar el medio en el que trabaja si seguían informando sobre este caso, o si el secretario general del Partido Popular de Madrid no se hubiera reunido con este señor. No puede hablar con un señor. Todo eso, le he escuchado muy tranquilamente. Sí, no, me sorprende. Lo cierto es que todo eso ha sucedido. Y lo cierto es que parece que esto no es la obra de un gobierno socialcomunista que persigue a un particular, sino que lo que se está poniendo en evidencia, y lo acabamos de escuchar en los audios de la inspectora de Hacienda, es que este señor se ha servido de una de las mayores contratistas de la Comunidad de Madrid, que es el Grupo Quirón. ¿Y de toda España? No, también del Ministerio de Sanidad. Sí, pero ¿sabes cuál es la diferencia? También del Ministerio de Sanidad, digámoslo todo, porque el Grupo Quirón es un grupo importante. Quirón trabaja con todas las administraciones públicas, pero solo con una le pasa lo que te voy a contar ahora. Y es que Quirón no publica sus cuentas, pero Fresenius, que es la dueña de Quirón, sí. ¿Y sabes quién es la mayor adeudora de Quirón a nivel planetario internacional? La Comunidad de Madrid, seguida del Estado alemán. Eso no le pasa al Ministerio de Sanidad ni a ningún otro. Y lo cierto es que... Imagínate, no le pagan. Esto es todo el negocio. No me dejas terminar, Andrea, estás todo el rato interviniendo. Lo cierto es que la señora Ayuso puso su credibilidad en juego diciendo que este señor sufrió una persecución, y no sufrió ninguna persecución. Este señor es un jeta que se ha sacado 2 millones de euros en comisiones con la principal contratista de la Comunidad de Madrid, que tiene 2 pisos de lujo, que uno de ellos, el ático, alguien ha puesto 1 millón de euros así y no sabemos quién es, y que ahí vive la presidenta de la Comunidad de Madrid, que está disfrutando de esos 2 pisos de lujo. Y lo cierto es que cuando se denuncia esto, a partir de que se denuncia esto en marzo del 24, se desatan después denuncias de manos limpias al hermano del presidente, a la mujer del presidente y al fiscal general del Estado. Es decir, a la familia Ayuso no se la puede tocar. Y no lo digo yo, le podéis preguntar a Casado a ver si se le puede tocar a la familia Ayuso o no. A ver, yo creo que aquí deberíamos de distinguir 2 cuestiones, para no confundirnos. Una es el litigio que mantiene la agencia tributaria y el Estado y Hacienda contra González Amado. Y eso está ahí. Y yo creo, en mi análisis, que Ayuso se equivocó al defenderlo como una cacería judicial contra su pareja. Eso es una cosa. Yo creo que además, es decir, una cosa es la causa judicial en la que yo creo que Ayuso no debería de haber entrado, creo que se equivocó, que es un error, y otra cosa es el reconocer, como yo creo que sí existe, una causa política para
convertir ese litigio de un particular en una causa para destruir a una lideresa de la Comunidad de Madrid como Isabel Díaz Ayuso. Y eso no es que me lo inventé yo. Quiero decir que Zaida decía hace un momento que la información sobre el trato que había llegado González Amador con la Fiscalía lo había filtrado Miguel Ángel Rodríguez, es una opinión que puedes tener tú. Pero quiero decir que yo no es que la tenga yo una distinta, es que el Tribunal Supremo, que no son 4 piraos, ha dicho que no. Ha sentado en el banquillo al fiscal general del Estado del país por ese tema. Es sin decir, pruebas y en contra de testigos. Tantas dudas. Sin pruebas y en contra de testigos. Bueno, eso a ti te parece muy mal, claro. Y te parecerá lawfare, igual que os parece lawfare todos los casos judiciales que vayan contra el Partido Socialista. Pero bueno, a eso estamos acostumbrados ya. Pero yo creo que ayudaría mucho al debate. Sí. Claro. Y ayudaría mucho que distinguiéramos estas dos cosas, ¿no? Una, la causa, que es innegable, contra Alberto González Amador, por sus temas fiscales, por los delitos que haya podido cometer presuntamente, y otra cosa es la causa política. Yo creo que las dos causas pueden convivir en la verdad perfectamente. Pueden convivir hasta que la propia presidenta las unió. Ese es el verdadero problema, que ella misma hizo causa y fue cuando ya lo mete en el ajo político, cuando hace esa declaración desde la de la institución y encima siembra una serie de dudas porque le da la vuelta a la causa, cuando en ese momento el señor González Amador había reconocido que tenía esos delitos, que quería regularizarlo y quería hacerlo. Ella dice que es al revés, que es la Hacienda la que le estaba rindiendo cuentas. O sea, ella misma lo mete todo al confundirlo. Y ahí comparto contigo en que se han unido las dos cosas. Por un lado, la presidenta no tiene por qué dar respuesta de lo que haga en Hacienda su pareja. Eso es sobre todo cuando todo se empieza a investigar antes de que ellos sean pareja. Incluso, o sea, los delitos, la situación puede ser antes, pero también el problema es que ella misma es la que lo mete, la cacería política y la que lo utiliza. No hay que olvidar que también parte de su personaje político lo ha utilizado ella con este caso para confrontar directamente con el presidente del gobierno y estar los dos para victimizarse. Hay un conflicto. Claro, digo, para ella lo está utilizando como estrategia política para victimizarse. ¡Oh, qué malo es el gobierno que viene a por mí! Pero si hay un conflicto de intereses en tanto en cuanto... El mismo tono que usa ella. Pues lo mismo que la otra Ayuso denuncia que es una operación de Estado. Lo que hay que recordarle es que el Estado en la Comunidad de Madrid es ella. Y al Estado lo que hemos visto hacer en la Comunidad de Madrid es apoyar a este señor. Y además quien cobra los tributos en la Comunidad de Madrid, buena parte de los tributos es la Comunidad de Madrid. Y que se haga ella defender a un defraudador fiscal, pues yo creo que sí que hay un punto de conexión entre la crítica política, que es pertinente, y el caso particular de este señor que tendrá que resolverlo los tribunales. Lo que pasa es que más allá ya veremos, insisto, dónde llega la causa judicial. Es verdad que hay unos hechos que son las declaraciones de Hacienda y la investigación de estos peritos y luego la realidad paralela que sostiene ella en entrevistas y ese argumentario que no se corresponde con la investigación o con lo que tenemos sobre la mesa de la investigación. Y esto lo hace bien, porque yo creo que su parroquia le compra ese argumentario y además utiliza elementos que quiero que valoremos todos y que además llaman mucho la atención y generan titulares como cuando al final se victimiza, lo habéis dicho vosotros, y claro, hace declaraciones que llaman la atención, es innegable. Si quieres seguir hablando de mi vida personal, sentimental, me compro una casa, se compra una casa. No, la vende, la alquila. Si me alquilo una casa, la vendo. ¿Con quién duermo? ¿Quién meto en mi cama? En la que yo me meto. Lo que pienso, lo que como, dónde veraneo. De verdad, si quieres saber todo eso, cómprese Lola. Se lo compran y hay que rebatirlo. Esto de que si se compra o vende una casa a la presidenta de Madrid hay que irse a Lola, le tendría que recordar incluso el Partido Popular que no. Usted se tiene que ir a la declaración de bienes que está obligada a presentarla en la Comunidad de Madrid y en la Asamblea de Madrid, no en el Ola, obligada como cualquier presidente autonómico, izquierdas y derechas. Esto hace mucho que los diputados y diputadas, incluso autonómicos, lo saben. Se llama declaración de bienes. Se llama que hay que los políticos tienen que hacer públicas sus propiedades. Pero ha dicho si compro o si vendo. Si vende o si compra, tiene que hacer público su patrimonio, porque la presidenta de la Comunidad de Madrid hace de una guerra personal lo que tiene que ver con su perdone, es que usted se debe a que
se la inspeccione o que se le pidan cuentas y que usted tiene que rendir cuentas. Esta causa la convirtió Ayuso desde un primer momento en una guerra política. Y a mí me sorprende que cuando nos rasgamos las vestiduras diciendo que con la frase de hay jueces que hacen política, no nos rasguemos las vestiduras cuando hay una presidenta que dice que hay una operación de funcionarios que no son ni izquierdas ni de derechas, no, de momento el fiscal general está en el banquillo. Y cuando hay una causa judicial que ya es de una jueza, oye, que no es ya de inspectores de Hacienda, hay una causa judicial que investiga a esta persona. Y esta causa judicial tiene una parte fiscal, que es de la que estamos hablando, y tiene otra parte que es de corrupción en los negocios. Y que esa parte es, bueno, pues por una pieza separada que hizo la juez porque considera que los 500.000 euros que le dio a la presidenta, a la mujer del presidente de Quirón Prevención, se pueden deber a una mordida a una comisión por futuros favores de contratos. Esto repito lo que dice la causa, por tanto, Ayuso podían haber nombrado Ayuso, puede, igual que se critica que ministros critiquen la causa de Begoña Gómez, Ayuso no puede pronunciarse sobre esta causa, porque claro que te afecta cuando es tu pareja. Claro que te afecta cuando es tu pareja. Lo que no se puede tener es guante de hierro, mandíbula de cristal. Si hubiéramos visto a una jueza pedir 7 años de correos o 5 años de correos de González Amador, si hubiéramos visto a la jueza presentarse en la Comunidad de Madrid a ver si Ayuso sabe algo de los negocios de su pareja, nos escandalizaría. ¿Por qué? Porque las instrucciones tienen que ser justas y medidas. Y esta, en la instrucción, hasta lo que sabemos, lo es. Y termino. No tiene nada que ver con lo que tiene que ver con el gobierno. Y termino, Jorge. Yo no sé qué gana la presidenta de la Comunidad de Madrid habiendo convertido esto en una causa política que le va a hacer daño, porque tiene toda la pinta que al menos la causa de fraude, por cómo está construida y por cómo la agencia tributaria tiene todas las facturas supuestamente falsas, seguramente haya condena. ¿Qué gana la presidenta defendiendo una causa que tenía que haberse apartado desde un primer momento, defender a la agencia tributaria de la Comunidad de Madrid también y decir que contra el fraude cada uno que responda? Pero el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, ya es culpable de fraude fiscal. Lo ha dicho él, ¿eh? Venga, calma. González Amador no es lawfare, ¿eh? Yo, de verdad, que asistiendo a algunos términos del debate público en torno a todo lo que tiene que ver con la figura de Isabel Díaz Ayuso, les reconozco que tienen muy bien hilado su discurso y que es un discurso que tiene éxito. Eso decía yo antes. Sí, tiene éxito porque además estamos en la era en la que están en batalla permanente la verdad y la mentira, y en muchos ámbitos estamos viendo que desgraciadamente se impone la mentira y tiene éxito, y eso es lo que estamos asistiendo aquí. Entonces yo voy a intentar exponer una serie de datos para no hacerle el juego que pretende la propaganda de la Comunidad de Madrid y que cada uno en su casa saque las conclusiones. En primer lugar, que Miguel Ángel Rodríguez filtró correos electrónicos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso no es una opinión. Lo dijo Miguel Ángel Rodríguez el 8 de enero ante el Tribunal Supremo. Lo dijo Miguel Ángel Rodríguez. Ahí están, me está diciendo Andrea Levy que no. No, ¿de quién lo filtra primero? Eso es lo que se dice, ¿quién se filtra primero? Andrea, insisto, yo sé que estamos en tiempos jodidos para que la verdad se imponga ante la mentira o relatos alternativos. No, pero no es solo, a lo mejor la verdad no es solo una, lo dijo él. Tuya. Venga, vamos. Bueno, vale. Miguel Ángel Rodríguez lo reconoció. Claro, Miguel Ángel Rodríguez, que trabaja para la presidenta de la Comunidad de Madrid, va a hacer una cosa en contra de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Llevo aquí callado toda la noche. Venga, no, Aldo, me parece muy interesante. Miguel Ángel Rodríguez, y es que está el vídeo, él lo reconoció en un canutazo posterior, luego en la puerta del Supremo ante los medios de comunicación. Miguel Ángel Rodríguez admitió que a los compañeros, por ejemplo, y a otros del diario El Mundo, le filtró un correo electrónico que intentaba atestiguar que era Hacienda y la agencia tributaria quien le habían propuesto un pacto a González Amador, una cosa que era absolutamente falsa. Por tanto, no es una opinión que Miguel Ángel Rodríguez filtrase documentación. Lo admitió Miguel Ángel Rodríguez. Gracias. Punto número 1. Punto número 2. La operación, con permiso. Filtrado. Con permiso. Punto número 2. Lo que dice Ayuso de su novio, y aquí algunos compañeros, pues apoyan de que es una operación de Estado. Es justo lo que dice Santos Cerdán de lo que le está pasando a él. Y está en Soto del Real. Justo lo que dice, una operación de Estado. Esto es un montaje, ¿no? Sí, un montaje. Y estamos hablando de funcionarios públicos que están yendo, jugándose su prestigio y su carrera profesional, están yendo a los juzgados. No dirigentes políticos ni representantes de ningún partido, funcionarios públicos de la agencia tributaria. Están yendo allí a acreditar lo que ya está acreditado, y Isabel Díaz Ayuso en esta casa, lo explicabais también hace un momento, mintió
mintió. Esto no es, no, que es que el hombre se le pasó el día de presentar la declaración de Hacienda y luego lo regularizó sobre la marcha porque, hombre, se había retrasado un poquito. No. Son facturas falsas para defraudar a la hacienda pública en base a un pelotazo pegado a una empresa que, entre otras cosas, le factura cantidades millonarias a la administración pública. Presuntamente. No, presuntamente. ¿Cómo le factura? Todavía no está da un juzgado. servicio. No, que le decís que le factura, da un servicio. Si consideráis ahí que no hay ningún tipo, en fin, de contradicción. Es una prestadora de servicios. Entre la actividad pública de Isabel Díaz Ayuso y su pareja, entre otras cosas porque a día de hoy no sabemos quién paga, por ejemplo, el domicilio en el que vive Isabel Díaz Ayuso. Lo hemos intentado averiguar y no lo sabemos. Segundo punto. Por tanto, es mentira esto de que no, que es que se le hizo tarde presentando la declaración de Hacienda. No, que se inventó la factura, vamos, que se inventó la factura para no pagar impuestos. Punto. Un escándalo. Es un escándalo personal de Isabel Díaz Ayuso esto que le ocurre a su pareja. Y es un escándalo también en algunos ámbitos la gestión de Isabel Díaz Ayuso al frente de la Comunidad de Madrid. Y por eso no quiere que se hable de determinadas cosas. Por ejemplo, según el sindicato AMITS, 194 centros de salud hoy están con plantillas incompletas de médicos en los centros de salud de la sanidad pública madrileña. O 764.000 madrileños están sin médico de familia o pediatra asignado. Vuelta al cole. Cientos de vacantes, según denuncian también los propios profesionales, sin cubrir en muchas comunidades autónomas. Ya, pero es que resulta que estamos hablando de la Comunidad de No, Madrid. estamos hablando de lo de González Amador. De González Amador. Venga, Monrosi, pero por González Amador. Y por eso te pido que vayas rematando. Que tiene mucho apuntado. Ya, al final me va a colar todo el cuaderno. Venga, vamos. Es un debate sobre los servicios públicos, es otra cosa. Voy a terminar. Claro, es que siempre es un debate sobre los servicios públicos, porque recaudar impuestos también tiene que ver con sufragar los servicios públicos. Tiene que ver educación. Vamos. Cientos de vacantes sin cubrir y cientos de profesores que se han incorporado a sus centros asignados y que resultan que eran plazas fantasmas y se han tenido que volver Santos Cerdán, a su casa. entonces no afecta. No, pero de Santos Cerdán no afecta, ¿no? El ministro de Transportes está instaurando excepciones de las mascarillas a la vez, que no la gente moría, pero aquí sacamos... Venga, Calabres. Monrosi, te pido que acabes en 20 segundos, vamos. Entiendo más que salga a defender al Partido Popular, una representante del Partido Popular con un compañero periodista que me interrumpa, pero bueno, como... 20 segundos, Monrosi, vamos, aprovechalos. Por no hablar de las personas que diariamente, que no sé si aquí será el caso de muchos, seguro que de los compañeros periodistas sí, cogen el metro en la Comunidad de Madrid. Por tanto, la fórmula mágica de Ayuso, ¿cuál es? Tiene dos problemones gordos, ¿eh? Hay un montón de gente que sufre el abandono de los servicios públicos en la Comunidad de Madrid y ella tiene un problemón muy gordo con el caso de su pareja. ¿Y cuál es la fórmula? Pues la fórmula es... El cercanías lo coge mucho más. Vamos. Fruta, o saca el poto al balcón, y dos fotos. Lo siento, Monrosi. Para que Andrea, no se hable de lo que se tiene que hablar, de lo que afecta a la gente. Gracias, Andrea, y gracias, Jorge. Gracias a todos.